Recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. Capítulo 16. Chomá, el segundo Sefira. Título: Chomá, sabiduría, hebreo Chet, Kaf, Mem, imagen mágica, una figura masculina con barba. Situación en el árbol, a la cabeza de la columna de la misericordia, en el triángulo supremo. Texto Yetzirático: el segundo sendero se llama el de la inteligencia iluminadora. Es la corona de la creación, el esplendor de la unidad que la iguala. Está exaltado sobre toda cabeza, y los cabalistas lo llaman segunda gloria. Títulos dados a Chomá: poder de Yetzirah, Abé, Abba, Padre Supremo, Tetragramatón, Yod del Tetragramatón. Nombre divino: Jehová, Jehová, Arcángel, Raziel. Orden angélico: Aupanim, ruedas. Chakra mundano: Maslot, el zodiaco. Experiencia espiritual: visión de Dios cara a cara. Virtud: devoción. Vicio: correspondencia en el microcosmos, el lado izquierdo de la cara. Símbolos: el Ingem, el falo, el Yod del Tetragramatón, la vestidura de gloria interna, el pedestal o piedra, la torre, el cetro de poder en alto, la línea recta. Cartas de tarot: los 4 2. 2 de bastos, dominio. 2 de copas, amor. 2 de espadas, paz restablecida. 2 de oro, cambio armonioso. Color en Atzilut: azul suave puro. Briah, gris. Yetzirah, gris perla iridiscente. Asia, blanco moteado de rojo, azul y amarillo. Cada fase de la evolución comienza por un estado de fuerza inestable y procede por medio de la organización al equilibrio. Una vez realizado el equilibrio, ya no puede lograrse ningún desenvolvimiento ulterior, hasta que se pierda nuevamente la estabilidad y se pase por otra fase de fuerzas en conflicto. Como ya hemos visto, Keter es el punto que se formula en el vacío. De acuerdo con la definición de Euclides, el punto tiene posición, pero carece de dimensión. Sin embargo, si concebimos un punto moviéndose o extendiéndose en el espacio, tenemos la línea. La naturaleza de la organización y evolución de los tres supremos dista tanto de nuestra experiencia, que solo nos es posible concebirla simbólicamente, pero si concebimos que el punto primordial, que es Keter, se extiende en la línea que constituye a Chomá, obtendremos una representación alegórica tan perfecta, como podemos esperar en nuestro actual estado de desenvolvimiento. El flujo de energía representado por la línea recta o el cetro de poder, en alto, es esencialmente dinámico en realidad, es el dinamismo primario, ya que no podemos concebir la cristalización de Keter en el espacio como un proceso dinámico. Participa más bien de lo estático, ya que es la limitación de lo informe y de lo libre, dentro de los moldes de la forma, por más tenue y sutil que esa forma pueda parecer a nuestros ojos. Una vez que ha alcanzado los límites de la organización de dicha forma, el flujo incesante de la fuerza del inmanifestado trasciende sus limitaciones y requiere nuevas modalidades de desenvolvimiento, estableciendo así nuevas relaciones y equilibrios. Chomá es justamente ese flujo de fuerza inorganizada e incompensada, y como Chomá es un sefirá dinámico, haremos bien en considerarlo como cable conductor por donde pasa la energía, más que un receptáculo, donde se almacena la fuerza. Chomá no es un sefirá organizador sino el gran estimulador del universo. Binah, el tercer sefirá, recibe de Chomá su influjo o emanación, siendo Binah el primero de los sefirot organizadores y estabilizadores. Es imposible comprender aisladamente cualquiera de los sefirot apareados, hay que considerar a ambos a la vez. Por tanto, para poder comprender a Chomá, tendremos que decir algo acerca de Binah. Notemos, pues, que Binah está asignado al planeta Saturno y se le llama la Madre Superior. En Binah y Chomá tenemos a los arquetipos positivos y negativos, la masculinidad y femineidad primordiales, establecidas cuando ningún rostro contemplaba a otro rostro, y la manifestación era aún incipiente. De este par de opuestos primarios es de donde surgen los pilares del universo, entre los cuales está tejido el velo de la manifestación. Como ya hemos notado, el árbol de la vida es una representación diagramática del universo, en la que los aspectos positivo y negativo, masculino y femenino, están representados por los pilares laterales de la misericordia y de la severidad. Podría parecer muy extraño a quien no esté familiarizado con estas cosas que el pilar de la misericordia sea atribuido a la columna masculina o positiva, y en cambio, el pilar de la severidad corresponda a la columna femenina. Pero cuando nos damos cuenta de que el tipo de fuerza dinámica masculina es el que estimula y provoca la evolución,
mientras que el tipo de fuerza femenina es el que construye las formas, se verá que esa denominación es muy adecuada, porque la forma que se construye a su hora debe ser dejada atrás y pierde su utilidad, convirtiéndose en un obstáculo e inconveniente para el progreso de la vida evolucionante, provocando la disolución y desintegración que ultérrimamente lleva a la muerte. El padre es el dador de vida, pero la madre es la dadora de la muerte, ya que su matriz es la puerta por donde se penetra en la materia y por intermedio de la cual la vida es aprisionada por la forma. Ninguna forma puede ser ni infinita ni eterna. El nacimiento lleva implícita la muerte. Entre esos dos aspectos bipolares de la manifestación, el Padre y la Madre Supremos, se va tejiendo el velo de la vida. Las almas van y vienen como la corredera de un telar. Y en nuestras vidas individuales, en nuestros ritmos fisiológicos, en la historia del nacimiento y caída de las naciones, podemos observar la misma periodicidad rítmica. En este primer par de sefirot, tenemos la clave del sexo, el par de opuestos biológicos de la masculinidad y de la femineidad. Pero esta paridad de opuestos no solamente es de tipo, sino que también se produce en el tiempo, y tenemos épocas alternantes en nuestras vidas, en nuestros procesos fisiológicos y en la historia de las naciones, durante las cuales prevalece la actividad o la pasividad, la construcción o la destrucción. El conocimiento de la periodicidad de estos ciclos es parte del secreto celosísimamente guardado por los iniciados de la antigua sabiduría que puede ser descubierto astrológica y cabalísticamente. La imagen mágica de Choma y los símbolos que se le asignan contienen esa idea. La imagen mágica es la de un hombre con barba para indicar su madurez, el padre que ha dado pruebas de su virilidad, y no el hombre aún virgen e inocente. El lenguaje simbólico habla claramente. El lingam de los hindúes y el falo de los griegos son los órganos masculinos, generadores en sus respectivos idiomas. La piedra vertical, la torre o el cetro en alto, todos ellos son símbolos del mismo miembro viril. Sin embargo, no debe suponerse que Choma es un símbolo fálico o sexual, y nada más. Genuinamente, es un símbolo primario o positivo, porque la virilidad es una forma de la fuerza dinámica, así como la femineidad es una forma de energía estática, latente, potencial, hasta que se imparte el estímulo necesario. El todo es mayor que cada una de sus partes. Choma y Binah son todos de los cuales el sexo es solo una parte. Al comprender las relaciones que el sexo tiene con las fuerzas polarizadoras en conjunto, encontramos la clave para la debida comprensión del sexo, y, entonces, podemos comparar los principios cósmicos con las enseñanzas de psicología y moral. También llegamos entonces a comprender cómo es que la mente subconsciente del ser humano puede representar al sexo, bajo la forma de innumerables símbolos distintos, como lo demuestra Freud, y por qué es posible la sublimación del instinto sexual como lo pretenden los moralistas. La manifestación es, pues, sexual, en cuanto se produce siempre en términos pares de opuestos, siendo el sexo cósmico y espiritual a la vez, porque tiene sus raíces en los tres supremos. Tenemos que aprender a no disociar la flor aérea de su raíz terrestre, porque la flor separada de su raíz se marchita y muere, y sus simientes quedan estériles, mientras que la raíz, segura en la madre tierra, puede producir flores y más flores, y llevar sus frutos hasta la completa madurez. La naturaleza es mucho más grande y verdadera que la ética convencional que generalmente no es más que tabú y tótem. Felices los pueblos cuya moralidad sea la expresión de las leyes de la naturaleza, porque vivirán vidas armoniosas, aumentarán, se multiplicarán y poseerán la tierra, y desgraciados los pueblos cuya moralidad no sea más que un sistema salvaje de tabús destinados a propiciarse a una divinidad imaginaria como Moloch, porque pronto caerán en el vicio, el pecado y la esterilidad. E igualmente desgraciados son los pueblos y las personas cuya moralidad ultraja la santidad de los procesos naturales, y al arrancar la flor, no prestan consideración alguna al fruto, porque pronto verán sus cuerpos enfermos y todo su estado se contaminará. En Choma, pues, debemos ver tanto el verbo creador que dijo hágase la luz, como el lingam de Shiva o el falo que adoraban las bacantes. Tenemos que aprender a reconocer la fuerza dinámica y venerarla donde quiera que la veamos, porque su nombre divino es Jehová, tetragramaton. La vemos en la cola desplegada del pavor real y en la iridiscencia del cuello de la paloma, pero, igualmente, podemos escucharla en el aullido del gato en celo o sentirla en la fetidez del macho cabrío. De la misma manera nos encontramos con ella en las aventuras colonizadoras de las más viriles épocas de nuestra historia, especialmente en las reinas Isabel y Victoria, mujeres ambas. También la vemos en el hombre entregado ardorosamente a sus tareas o a su profesión, para poder ganar lo necesario para la manutención de su hogar. Todos estos aspectos son igualmente modalidades de Choma, cuyas denominaciones adicionales son Abba, Padre. En todas estas manifestaciones debemos ver el Padre, al dador de la vida a los que no han nacido aún, así como también al macho en celo que va en busca de su hembra,
Es la única manera de obtener una verdadera perspectiva y comprensión de las cuestiones sexuales. La actitud de los victorianos, en su reacción contra las burdas enseñanzas de la Restauración, llegó prácticamente a nivel de las tribus más primitivas, las cuales, según nos cuentan los viajeros y exploradores, no relacionan en nada la unión sexual con el nacimiento de su progenie. Se dice que el color de Choma es gris y, en sus aspectos más elevados, gris perla iridiscente. En ello podemos ver el velamiento de la purísima luz blanca de Keter en su camino descendente que emana hacia Binah, cuyo color es negro. El chakra mundano o manifestación física directa de Choma se dice que es el zodiaco, llamado en hebreo Maslot, con lo cual podemos ver que los antiguos rabis conocían debidamente el proceso de la evolución de nuestro sistema solar. El texto yetzirático asignado a Choma es sumamente oscuro, como de costumbre, pero es posible entresacar de él algunas vislumbres muy ilustrativas. El segundo sendero, como se denomina a Choma, se llama de la inteligencia iluminadora. Ya nos hemos referido al verbo creador que dijo, hágase la luz. Entre los símbolos asignados a Choma en 777, Matters Crowley figura la túnica gloriosa interior, que es un término gnóstico. Conjuntamente, estas dos ideas nos conducen al concepto de la vida animadora, el espíritu que ilumina. Es la energía masculina la que en todos los planos implanta la chispa fecundante en el óvulo pasivo y transforma su latencia en crecimiento activo y en evolución. Es la fuerza dinámica de la vida, que es espíritu, la que anima la arcilla de la forma física, que es la túnica interior de gloria que llevan todos los seres en quienes alienta la vida. La fuerza encarnada en la forma y la forma animada por la fuerza es lo que significa la inteligencia iluminadora y la túnica interna de gloria. El texto yetzirático también llama a Choma la corona de la creación, significando que Keter es algo más bien externo al universo manifestado, que implicado y absorbido en él. En realidad, es la fuerza viril de Choma la que da el impulso de la manifestación y, de consiguiente, es anterior a la manifestación misma. La voz de Logos clamó hágase la luz mucho antes de que las aguas fueran separadas y apareciera el firmamento. Esta idea se destaca aún más con la frase del texto yetzirático que, al hablar de Choma, lo denomina esplendor de la unidad, clara indicación de su afinidad con Keter, parangonándolo con la unidad más que con los planos de la forma dual. La palabra esplendor, como se emplea aquí, indica claramente una emanación o irradiación, y nos induce a pensar que Choma es la influencia emanante del ser puro más que una cosa en sí, y esto nos conduce nuevamente a una mejor comprensión y entendimiento del sexo. Sin embargo, conviene aclarar debidamente que la esfera de Choma no tiene nada que ver con los cultos de la fertilidad como tales, salvo la masculinidad, la fuerza dinámica en sí misma, dadora primaria de la vida e impulso de toda manifestación. Aunque las manifestaciones superior e inferior de la fuerza dinámica sean las mismas en esencia, se encuentran en niveles distintos. Príapo no es idéntico a Jehová. Sin embargo, la raíz de Príapo se encuentra en Jehová, y la manifestación de Dios Padre es Príapo, como lo indica el hecho que los rabis llamaban a Choma Yod de tetragramatón, y Yod es idéntico al Lingam de esa fraseología. Es curioso que el Sefer Yetzirah diga, con respecto a dos de los Sefirot, que ellos se encuentran exaltados sobre toda cabeza, lo cual parece una afirmación contradictoria. Pero en el hecho de que dicha afirmación se haga con respecto a Choma y Malkut encontramos cierta iluminación, si reflexionamos sobre su significado. Choma es el Padre Supremo, siendo Malkut la Madre Inferior, y el mismo texto que la declara exaltada sobre toda cabeza, agrega también que se sienta en el trono de Binah la Madre Superior, la parte negativa de Choma. Ahora bien, Choma es la forma más abstracta de la fuerza, y Malkut la más densa de la materia. De manera que en esa declaración encontramos un vislumbre de que cada uno de ese par de opuestos es la manifestación suprema de su propio tipo, siendo ambos igualmente sagrados, aunque de distinta manera. Es necesario que distingamos entre el rito de la fertilidad, el rito de la vitalidad y el de la iluminación o inspiración, que es la que invoca y hace descender las lenguas flamígeras de Pentecostés. El culto de la fertilidad busca, lisa y llanamente, la reproducción, sea de los rebaños o de la progenie humana. Pertenece a Yesod y no tiene nada que ver con el culto de la vitalidad que corresponde a Nesach, la esfera de Venus Afrodita. Esto está vinculado con ciertas enseñanzas esotéricas muy importantes sobre las influencias vitalizadoras o magnéticas que los sexos tienen entre sí, aparte por completo del intercambio físico, y de las cuales nos ocuparemos cuando entremos a considerar la esfera de Venus, Nesach. El rito de Choma, si así puede llamárselo, se refiere al influjo de la energía cósmica. Es amorfo, siendo el impulso puro de la creación dinámica, y siendo informe, la creación a que dé lugar puede asumir cualesquiera de todas las formas. De ahí la posibilidad de sublimar la fuerza creadora, extrayéndola de su aspecto puramente priápico.
Que nosotros sepamos, no existe una magia ceremonial que corresponda a ninguno de estos tres supremos. Solo podemos ponernos en contacto con ellos participando de su naturaleza esencial. Keter, el ser puro, lo podemos realizar o ponernos en su contacto solo cuando alcanzamos la naturaleza de su existencia sin partes, atributos ni dimensiones. A esta experiencia se la llama, por propiedad, trance de la aniquilación, y los que pasan por ella se marchan con Dios y no vuelven más, porque Él se los ha llevado. Por tanto, la experiencia asignada a Keter es la de la unión divina, y los que la experimentan entran en la luz y no vuelven más. Para ponernos en contacto con Choma tenemos que experimentar el flujo de energía cósmica en su forma pura, una energía tan tremenda que el ser humano mortal se funde y disgrega en ella. Cuenta la leyenda que cuando Semele, la madre de Dionisio, vio a Zeus, su divino amante, en forma divina con el rayo, ella se quemó y estalló, dando nacimiento a su hijo prematuramente. La experiencia espiritual asignada a Keter es la visión de Dios cara a cara. Dios, Jehová, dijo a Moisés: no puedes contemplar mi rostro y sobrevivir. Aunque la visión del Padre Divino desintegre a los mortales, como el fuego, el Hijo Divino puede ser invocado mediante los ritos adecuados, la bacanalia, en el caso del Hijo de Zeus, y la Eucaristía, en el caso del Hijo de Jehová. Vemos, pues, que existe una forma inferior de la manifestación que nos muestra al Padre, pero este rito debe su efectividad solamente al hecho de que del Padre Choma deriva su inteligencia iluminadora, su túnica interior de gloria. El grado de iniciación correspondiente a Choma se dice que es de mago, y los instrumentos mágicos que se atribuyen a este grado son el falo y la túnica interior de gloria. Esto nos enseña que esos símbolos tienen un significado microcósmico o psicológico, como también uno místico y macrocósmico. La vestidura interior de gloria debe significar, seguramente, esa luz interna que ilumina a todo ser humano que viene al mundo, la visión espiritual merced a la cual el místico discierne las cosas espirituales, la forma subjetiva de la inteligencia iluminadora a que se refiere el texto del Sefer Yetzirah. El falo o lingam es uno de los instrumentos o armas mágicas del iniciado que opera en el grado de Choma, lo que nos habla del conocimiento espiritual del sexo y del significado cósmico de la polaridad que pertenecen a este grado. Quien sea capaz de ver bajo la superficie, en cuestiones mágicas y místicas, no dejará de darse cuenta de que la comprensión de la tremenda y misteriosa potencia que una de sus manifestaciones llamamos sexo encierra la clave de un gran poder. No es por nada que las imágenes sexuales impregnan todas las visiones del vidente, desde el cantar de los cantares hasta el castillo interior. Por lo antedicho no debe deducirse, ni mucho menos, que estemos abogando por los ritos orgiásticos como sendero de iniciación, sino queremos decir que, sin la debida comprensión y entendimiento del aspecto esotérico del sexo, el sendero es un callejón sin salida. Freud explicó claramente la verdad a nuestra generación cuando indicó que el sexo es la clave de la patología psicológica, aunque cometió el error de convertirla en la única clave de las 9 cámaras del alma humana. Así como no puede existir la salud subconsciente si no hay armonía en la vida sexual, tampoco puede existir ninguna operación positiva y dinámica en los planos de la supraconsciencia, a menos que se comprendan y observen rigurosamente las leyes de la polaridad. Para muchos místicos que tratan de huir de la materia refugiándose en el espíritu, estas palabras podrán parecer un poco duras, pero la experiencia demostrará que son verdaderas. Por tanto, hay que decirlas, aunque sean pocos los que las agradezcan. El tremendo flujo descendente de las energías de Choma, invocados por medio del nombre divino de 4 letras, ya del yo macrocósmico al yo microcósmico, y allí es sublimado. A menos que la mente subconsciente esté libre de disociaciones y represiones, y todas las partes de las múltiples naturalezas humanas, debidamente coordinadas y sincronizadas, ese flujo de fuerza puede provocar reacciones y síntomas patológicos. Esta no quiere decir que quien invoca a Zeus sea, a la vez, un adorador del Príapo, pero sí significa que nadie puede sublimar una disociación. Cuando el canal está libre de obstrucciones, el flujo descendente puede dar vuelta en el nadir y convertirse en un flujo ascendente, factible de ser dirigido hacia cualquier esfera o canal que se desee, pero, agrade o no. El hecho es que se trata de un flujo descendente antes que pueda convertirse en uno ascendente, y si nuestros pies no están firmes sobre la tierra elemental, estallaremos como viejos odres de vino. Todo ocultista práctico sabe que Freud ha dicho la verdad, aunque no todas, pero no lo manifiestan por temor de ser acusados de falacismo o de prácticas orgiásticas. Todas las cosas tienen su lugar debido, aunque no en el templo del Espíritu Santo. Negarle su puesto es una locura que la época victoriana debió pagar bien caro con una abrumadora cosecha de psicopatologías. Cuando operamos dinámicamente en cualquier plano, estamos actuando en el pilar derecho del árbol y extraemos la energía primaria que utilizamos, de la fuerza de Yod de Choma. En este punto debemos mencionar el hecho de que la correspondencia microcósmica de Choma es el lado izquierdo del rostro.
La correspondencia macrocósmica y microcósmica desempeñan un papel importantísimo en la práctica. El macrocosmo u hombre mayor es, por supuesto, el universo mismo, mientras que el microcosmo es el humano individual. Se dice que este es el único ser que tiene una naturaleza cuádruple que corresponde exactamente a los niveles del costado. A los ángeles les faltan los niveles inferiores y a los animales, los superiores. Las referencias que se hacen al microcosmos no deben ser tomadas crudamente como si representaran las distintas partes del cuerpo físico, porque tienen relación con el aura y las funciones de las corrientes magnéticas de la misma. Siempre debe tenerse presente, como dice el Swami Vivekananda, que lo que en el hombre está a la derecha se encuentra a la izquierda en la mujer. Además, hay que recordar que lo que es positivo en el mundo físico es negativo en el plano astral, nuevamente positivo en el mental y negativo en el espiritual, como lo indican los entrelazamientos de las dos serpientes, blanca y negra, que forman el caduceo de Mercurio. Si se coloca este caduceo sobre el árbol, cuando éste ha sido preparado para representar los 4 mundos de los cabalistas, se forma un jeroglífico que revela la operación de la ley de polaridad en relación con los distintos planos. Este es un jeroglífico importantísimo que rinde buenos frutos en la meditación. De todo esto podemos deducir que cuando un alma se encuentra encarnada en un cuerpo femenino funcionará negativamente en Asia y Briah y positivamente en Yetzirah y Atzilut. En otras palabras, la mujer, física y mentalmente, es negativa, pero psíquica y espiritualmente es positiva, sucediendo lo contrario en el hombre. En los iniciados hay una compensación considerable, porque cada uno aprende la técnica necesaria con respecto a los métodos psíquicos, positivos y negativos. La chispa divina que constituye el núcleo de toda alma viviente es, por supuesto, bisexual y contiene aquella. En las almas más evolucionadas el aspecto compensador está desarrollado por lo menos hasta cierto punto. La mujer puramente femenina o el hombre puramente masculino están hipersexualizados, juzgándolos por las normas civilizadas, y solo pueden encontrar un lugar apropiado en las sociedades primitivas, en las que la fertilidad es la exigencia primaria que la colectividad tiene respecto a sus mujeres, y la caza y la guerra la constante ocupación de los hombres. Esto tampoco quiere decir que las funciones físicas del sexo estén pervertidas en el iniciado o que en algunas formas se altere la configuración de su cuerpo. La ciencia esotérica enseña que la forma física y la raza que el alma asume en cada encarnación están determinados por el destino o karma y que la vida tiene que ser vivida de acuerdo con él. Es muy arriesgado para nosotros tratar de introducir cambios en nuestro cuerpo físico o raza, y tenemos que aceptarlo como base de nuestras operaciones, utilizando los sistemas adecuados en cada caso. Hay ciertas operaciones y determinadas actividades en una logia para las cuales es más indicado un cuerpo masculino que uno femenino, y cuando hay que realizar trabajos prácticos se eligen los operadores de acuerdo con su tipo. Pero cuando se trata simplemente de realizar los rituales relativos al ejercicio de un iniciado, entonces se acostumbra dejar que cada uno ocupe por turno los diferentes puestos para que así vaya aprendiendo a manejar los distintos tipos de energías y se vaya equilibrando debidamente. Benjamin Kidd, en su estimulante obra de Science of Power, la ciencia del poder, señala que el tipo más elevado del ser humano que pueda concebir es el que se aproxima al niño. En este observamos el tamaño relativamente enorme de la cabeza comparando con el peso del cuerpo y que las características sexuales secundarias apenas están presentes. En forma modificada, encontramos las mismas tendencias en el adulto civilizado. El tipo humano más elevado no es el del hirsuto gorila ni el de la mujer de opulentos pechos. La tendencia de la civilización es la de crear un tipo que se va aproximando a ambos sexos en lo que concierne a las características secundarias del mismo. ¿Qué porcentaje de varones civilizados podrían dejarse crecer una barba realmente patriarcal? Sin embargo, las características sexuales primarias deben mantenerse íntegramente, pues de lo contrario la raza perecería rápidamente y no tenemos motivos alguno para suponer que así es el caso aún entre nuestros más modernos epicenos que llenan los tribunales de divorcio con pruebas abundantes de su rebosante filoprogenitividad. Podemos comprender perfectamente todas estas cosas cuando se las coloca bajo la luz que arroja el árbol. Los dos pilares, el positivo de Choma y el negativo de Levina, corresponden respectivamente a Ida y Pingala del sistema Yogi. Estas corrientes magnéticas que circulan por el aura, paralelas a la espina dorsal, se llaman las corrientes solar y lunar. En las encarnaciones masculinas trabajamos principalmente con la corriente solar, el fertilizador, y en las femeninas utilizamos predominantemente las fuerzas lunares. Si deseamos trabajar con la fuerza opuesta a la que tenemos, debemos hacerlo utilizando nuestro modo natural como base de la operación, reflejándola.
El hombre que quiere utilizar las fuerzas lunares tiene que emplear algún artificio que le permita hacer que sus fuerzas solares naturales reflejen, y la mujer que desea utilizar las fuerzas solares emplea un procedimiento mediante el cual puede enfocarlas en sí mismas y reflejarlas. En el plano físico los sexos se unen, así el hombre que engendra un hijo en la mujer, aprovechando las fuerzas lunares de ésta. La mujer, por su parte, al desear crear y no pudiendo hacerlo por sí propia, seduce al hombre mediante el poder del deseo, hasta que lo conquista, y queda impregnada con sus fuerzas solares. En las operaciones mágicas, el hombre o la mujer que desea utilizar fuerzas de carácter opuesto al que tiene su vehículo físico, lleva su conciencia al plano en el cual éstas tengan la conciencia con la polaridad deseada y ejecuta su obra. Desde allí, el sacerdote de Osiris algunas veces usa los espíritus elementales para suplementar su propia polaridad y las sacerdotisas de Isis invocan, con el mismo fin, las influencias angélicas. Como toda manifestación se produce de acuerdo con los pares de opuestos, el principio de polaridad está siempre implícito no solo en el macrocosmos, sino en el microcosmos. Comprendiéndolo y sabiendo cómo aprovechar las potencialidades que ofrece, podemos elevar nuestros poderes muy por encima de lo normal. También podemos utilizar el medio circundante como yunque y descubrir las potentes fuerzas de Choma en los libros, en las tradiciones raciales, en nuestra religión, en nuestros amigos y asociados. Porque de todos ellos podemos recibir los estímulos que fecundan y nos convierten en creadores, mental, emocional y dinámicamente. Podemos hacer que nuestro ambiente circundante actúe como Choma sobre nuestro Binah, o inversamente, operar como Choma sobre su Binah. En los planos sutiles la polaridad no es fija, sino solo relativa. Lo que es más fuerte que nosotros es positivo con respecto a nosotros mismos y nos torna automáticamente negativos a su respecto. Si somos nosotros los más fuertes, en cualquier sentido, nos hace positivo a ese respecto, pudiendo asumir entonces el papel correspondiente. En todos los trabajos prácticos esta polaridad fluídica, sutil, siempre fluctuante, es uno de los factores más importantes, siempre que la comprendamos perfectamente y seamos capaces de aprovecharla. Entonces podremos hacer cosas muy notables y poner sobre una base muy distinta nuestras vidas y relaciones con nuestro medio ambiente circundante. Tenemos que aprender cuándo podemos funcionar como Choma y engendrar hijos en el mundo, y cuándo podemos actuar mejor como Binah y hacer que nuestro medio ambiente nos fertilice y nos haga productivos. No debemos olvidar jamás que fecundarse a sí propio implica la esterilización en pocas generaciones y que es necesario seamos fecundados una y otra vez por el medio en que estamos operando. Tiene que haber un intercambio de polaridad entre nosotros y lo que nos hayamos propuesto hacer, debiendo estar constantemente alerta para encontrar las influencias polarizadoras, sea en la tradición, en los libros o en los colaboradores de nuestra esfera de actividad, y hasta en la misma oposición, los enemigos y antagonistas, porque hay tanta fuerza polarizante en un odio enconado como en el amor, siempre que sepamos cómo usarla. Es necesario que recibamos estímulos si tenemos que crear algo, aunque no sea más que vivir bien nuestra vida. Choma es el estímulo cósmico. Todo lo que estimula pertenece a Choma en la clasificación del árbol, y los sedantes a Binah. Obtenemos una comprensión más profunda de este principio de polaridad cósmica cuando estudiemos Binah, el tercer sefirá, porque apenas es posible comprender los efectos de Choma sin referirnos a su opuesto polarizante con el cual funciona siempre. Por tanto, no llevaremos nuestro estudio más adelante en este momento, sino que concluiremos nuestra consideración de Choma refiriéndonos a las cartas del tarot que se le atribuyen, y reanudaremos nuestra investigación sobre tema tan significativo cuando Binah os haya proporcionado detalles ulteriores. Como lo hicimos notar en el capítulo referente a Keter, las 4 series de láminas del tarot corresponden a los 4 elementos, y los 4 saces representan las raíces de las potencias de dichos elementos. Los 4 dos corresponden a Choma y representan la operación polarizada de esos elementos en equilibrio armonioso. De ahí que todas las cartas del 2 sean cartas de armonía. El 2 de bastos, que corresponde al elemento fuego, se llama el señor dominador. Los bastos son esencialmente un símbolo fálico, masculino, y se atribuyen a Choma, de manera que podemos interpretar esta carta como significativa de polarización, el positivo que ha encontrado su pareja negativa y está en equilibrio. No hay antagonismo o resistencia contra el dominador, sino que es como si un pueblo satisfecho aceptara contento su dominio. Binah, satisfecha, acepta a su esposo. El 2 de copa, agua, se llama el señor del amor. Aquí encontramos el concepto de la polarización armoniosa. El 2 de espada, aire, es llamado el señor de la paz restablecido, indicando que la fuerza destructiva de la espada está en equilibrio temporal. El 2 de oro, tierra, se llama el señor del cambio armonioso. Aquí, como en las espadas, vemos una modificación de la naturaleza esencial de la fuerza elemental merced a su polaridad opuesta, produciendo nuevamente el equilibrio. La fuerza destructiva de las espadas retorna a la paz, y la inercia,
la resistencia terrestre, al polarizarse por la influencia de Choma, se convierte en ritmo equilibrado. Estas 4 cartas indican la fuerza de Choma sobre la polaridad, esto es, el equilibrio, esencial del poder tal como se manifiesta en los 4 mundos de los cabalistas. Cuando aparecen en la adivinación indican siempre poder en equilibrio. No señalan una fuerza dinámica, como podría esperarse de Choma, porque como este es uno de los 3 supremos, su fuerza es positiva en los planos sutiles y consiguientemente negativa en los planos de la forma. El aspecto negativo de una fuerza dinámica se representa por el equilibrio, en la polaridad. El aspecto negativo de una fuerza negativa se representa por la destrucción, como podemos verlo, por ejemplo, en Kali, la terrible esposa de Shiva con su cinturón de cráneos danzantes sobre el cuerpo de su esposo. Este concepto nos suministra la clave de otro de los múltiples problemas del árbol, el concerniente a la polaridad relativa de los Sefirot. Como ya hemos explicado, cada Sefira es negativo en su relación con los que le son superiores y de los cuales recibe el influjo de sus emanaciones, y positivo con relación a los que le son inferiores, sobre los que actúa así como su emanador. Sin embargo, algunos de los pares de Sefirot son más precisamente positivos o más precisamente negativos en su naturaleza. Por ejemplo, Choma es positivo-positivo y Binah un positivo-negativo. Gesed un negativo-positivo y Gebura un negativo-negativo. Nesach, Venus, y Had, Mercurio, son considerados hermafroditas. Yesod, Luna, es un positivo-negativo y Malkut, Tierra, un negativo-negativo. Ni Keter ni Tifaret son predominantemente masculinos o femeninos. En Keter los pares de opuestos están latentes y no se han declarado o manifestado, y en Tifaret se encuentran en perfecto equilibrio. Hay 2 formas en que puede efectuarse la transmutación en el árbol, las cuales están indicadas por 2 de los jeroglíficos que se encuentran superpuestos a los Sefirot. Uno de ellos es el de los 3 pilares, y el otro el del rayo relampagueante. Ya hemos descrito los pilares, y el rayo relampagueante simplemente indica el orden de las emanaciones de los Sefirot, zigzagueando de Choma a Binah, de este a Gesed, hacia adelante y atrás a través del árbol. Si la transmutación se efectúa de acuerdo con el rayo relampagueante, la fuerza cambia de tipo, y si se hace según los pilares, permanece del mismo tipo, en un arco superior o inferior según sea el caso. Esto podrá parecer muy complejo y abstracto, pero algunos ejemplos servirán para demostrar que son muy simples y prácticos cuando se les comprende bien. Tomemos el problema de la sublimación de las fuerzas sexuales que tanto preocupa a los psicoterapeutas y con respecto al cual se habla mucho y no se dice nada. En Malkut, que en el microcosmos es el cuerpo físico, la fuerza sexual se expresa en términos de óvulos y espermatozoides. En Yesod, que es el cuerpo etérico, se manifiesta como magnetismo, con respecto al cual nada sabe la ciencia o la psicología ortodoxa, pero sobre lo que tendremos mucho que decir cuando tratemos del Sefira correspondiente. Hod y Nesach están en el plano astral. En Hod vemos que la energía sexual se manifiesta en imágenes visuales, mientras que en Nesach su expresión es bajo la forma de ese tipo peculiar de magnetismo que vulgarmente denominamos ese algo. En Tifaret, el centro crístico, esa fuerza se expresa como inspiración espiritual, iluminación, el despertar de la conciencia superior. Si es de carácter positivo, se convierte en inspiración dionisíaca, una especie de ebriedad divina, y si es negativa, se transforma en el amor impersonal y omniabarcante del Cristo. Cuando la transmutación se opera en los pilares, quedamos impresionados por la verdad que contiene la conocida frase francesa: plus ga change plus est la même chose. Cuando más cambia, tanto más es la misma cosa. Choma, dinamismo puro, estímulo puro, sin expresión formal, se convierte en Gesed, en el aspecto constructivo y organizador de la evolución, anabolismo, en contradicción con el catabolismo de Geburah. En Gesed la fuerza de Choma se transforma en esa peculiar forma sutilísima de magnetismo, que da el poder de dirigir a los demás, y es la raíz de toda grandeza. Y similarmente, en el pilar izquierdo, la fuerza restrictiva de Binah se convierte en el destructivo Geburah y en el productor de las imágenes mágicas, Mercurio, Hermes, Tas. De tiempo en tiempo los símbolos de la ciencia oculta se han ido filtrando y convirtiendo en conocimiento público, pero los no iniciados ignoran el sistema de disponer estos símbolos sobre el árbol y no saben aplicarlos. Principios alquímicos de la transmutación y de la destilación, en los cuales se encierran los verdaderos secretos acerca de su uso.